Eternals, película de 2021 y dirigida por Chloe Zhao, es la nueva película de la franquicia de Marvel Studios. La reseña de la película va a contener spoilers, por lo que recomiendo dejar de ver el vídeo quienes no quieran saber nada de la trama. La nueva película de Marvel Studios presenta unos nuevos personajes muy poco conocidos de los cómics, los Eternos, personajes muy poderosos que viven entre nosotros desde siempre y quienes han servido de inspiración para los dioses y leyendas que conocemos en diferentes culturas. Los Eternos obedecen la voluntad de los Celestiales, unas titánicas entidades que crean nuevas galaxias y planetas. Los Eternos en la Tierra están liderados por Ajak, la única que puede comunicarse con el celestial Arishem. El objetivo del grupo de Eternos en la Tierra es ayudar al desarrollo de la civilización y protegerla de los desviantes, horribles criaturas que fueron eliminadas por los Eternos hace miles de años. Desde entonces los Eternos viven como personas normales hasta que los Celestiales les digan qué hacer y cuándo marcharse de la Tierra. Sin embargo, en la actualidad, los Eternos empiezan a ser atacados por nuevos desviantes y descubrirán que su líder Ajak ha muerto, siendo ahora Sersi la nueva líder, quien podrá comunicarse con Arishem. Nos encontramos con una película algo diferente, con un ritmo más pausado y un tono más serio y solemne a lo que estamos acostumbrados en las películas de Marvel Studios. Un punto a favor, ya que agradezco que nos vayan mostrando productos diferentes y no se queden siempre en la misma fórmula. La película se toma su tiempo en narrar todo lo que tiene que abarcar, ya que en esta cinta nos presentan a 10 nuevos personajes y todo un nuevo lore cósmico en el universo Marvel. Aunque no tengo problemas en que una película sea larga, creo que para la historia que cuenta podría haber durado un poco menos. Tiene una buena historia, aunque hay algunos agujeros que voy a comentar. El primero y más evidente tiene que ver con todo lo que hemos vivido hasta ahora en el UCM. ¿Por qué los Eternos no han intervenido nunca en ninguna amenaza seria para la humanidad, como el chasquido de Thanos que involucró a todo el universo? En la película se nos explica que los Celestiales los ordenaron a no interferir en nada salvo si la amenaza son los desviantes. Cuesta creer que en un evento tan importante como lo que ocurrió con Thanos, que no solo afectó a la Tierra, sino a todo el universo, los Eternos no pudieran intervenir, porque además vemos que a lo largo de la historia este tema produce conflictos entre ellos, y como por ejemplo el Eterno que controla las mentes interviene en alguna ocasión. Incluso Sersi, en el terremoto que ocurre al principio de la película, no puede resistirse a usar sus poderes para salvar a una niña, por lo que de algún modo ya está interviniendo. Me hubiese gustado una explicación más elaborada, y no esa que la veo un poco cogida con pinzas ante la magnitud de lo que provocó Thanos. Otro punto flojo a nivel de argumento son los desviantes. La película tiene varios giros, uno de ellos, que ya vi venir desde el principio que los Celestiales iban a ser parte del problema, es que el auténtico plan de los Celestiales es plantar semillas de otros Celestiales en planetas, en este caso la Tierra, para que, después de miles de años, una vez alcanzada suficiente energía de los habitantes, nazca el Celestial, lo que conlleva la destrucción total del planeta. Además se revela que los Celestiales crearon a los Eternos y los Desviantes, pero estos últimos se les salió de control. Los Eternos cuestionan este plan de la destrucción del planeta y deciden buscar otra solución para el surgimiento del Celestial de la Tierra, pero Ikaris se opone, revelándose el nuevo giro de guión, ya que Ikaris asesinó a Ajak, quien ya dudaba de seguir el plan de Arishem. Ikaris quiere que se cumpla la voluntad del celestial Arishem a toda costa, por lo que se enfrenta contra los Eternos. Llegados a este punto de la película, ¿qué pintan los desviantes entonces? Se nos explica que los Eternos acabaron con ellos hace miles de años, pero por alguna razón ahora hay nuevos, y la explicación la vemos con Ikaris antes de matar a Ajak, donde descubre que algunos quedaron congelados, y con el deshielo ahora se han liberado. Es decir, que los desviantes que quedaban simplemente da la casualidad que justo ahora aparecen, sin más. Parece que el deshielo se debe al surgimiento del Celestial, pero no deja de ser conveniente que justo los pocos desviantes que quedaban ahora aparezcan, y parecen más un obstáculo que pone la película para no llegar tan pronto al final y poder ver a los Eternos enfrentándose a esas criaturas. Pero los desviantes no tienen nada que ver con el conflicto real de la película, que es el surgimiento del Celestial de la Tierra, por lo que si quitas a los desviantes de la trama, el plan sería el mismo, lo que me lleva a pensar que los desviantes tampoco son una gran amenaza como para que los Eternos solo tengan que ir a por ellos. Para que el Celestial nazca se necesita que haya un gran número de personas. De hecho, la propia Ajak cuenta que debido al chasquido de Thanos se retrasó el surgimiento,
así que me sigue costando entender que la fijación solo sea contra los desviantes con la de cosas gordas que ocurren y afectan al surgimiento, pero bueno. Después no entiendo al personaje de Ikaris. Al final quiere que el celestial surja, pero ayuda a sus amigos eternos de los ataques de los desviantes. ¿Por qué no mata a los desviantes antes de que ataque a los otros eternos, ya que él descubrió dónde estaban? ¿Y por qué se pasa toda la película ayudando y acompañando a los eternos si lo que quiere es justo lo contrario a ellos? Entiendo que puede estar ahí con ellos para tenerlos vigilados y controlados, pero muchas de sus decisiones chirrían. También me chocó el hecho de que el personaje de Duende se alíe con Ikaris. Por muy enamorada que esté de él, no veía capaz que ella traicionara en ese momento también a sus amigos, ya que solo se nos dice en un momento que ella ama a Ikaris, pero no se profundiza en ello como para que entendamos mejor esta decisión. Para terminar con los puntos flojos de la película, los celestiales, aunque se ven imponentes, no dan mucha sensación de peligro, ya que Arishem en ningún momento se comunica con Cersei para advertirle de que no continúen con el plan. Y cuando finalmente evitan el surgimiento, Arishem aparece para decir que de momento perdona la vida de los humanos, y captura a Cersei y a los otros eternos de la Tierra. Creo que el tema de los celestiales y sobre todo los desviantes está demasiado desaprovechado, aunque se entiende que en esta entrega hayan querido dar más importancia a que conozcamos a los protagonistas. Pasamos ahora a comentar los puntos fuertes de la película. Destaca la fotografía, que nos deja planos muy bellos. Los efectos especiales son espectaculares, los diseños de los desviantes son una chulada, así como toda la estética, los poderes de cada eterno y el mundo cósmico de estos personajes. Antes de ver la cinta ya había leído críticas acerca de que la película contiene demasiados flashbacks. Los flashbacks me cansan mucho cuando no están bien insertados y son cargantes, pero la verdad es que aquí son necesarios y no rompen con el ritmo, además de que tampoco son demasiados. De hecho, cuando el ritmo decae alguna vez es precisamente cuando estamos en la actualidad, más concretamente en la escena del bosque. Como ya he comentado, a la película le sobran minutos porque la historia que cuenta no requiere tanto tiempo. Aún así, a mí no me ha aburrido. Además, se profundizan los personajes, en unos más que otros, ya que es difícil de llevar a 10 personajes y todos nuevos, donde los actores en general están correctos, transmitiendo ese aire divino que tienen estos seres. La película habla mucho de la humanidad, de las maravillas y a su vez las atrocidades que es capaz de engendrar el ser humano, y sobre el fanatismo de seguir un culto líder y el hecho de poder cuestionar todo aquello que se ha considerado sagrado, pero que sin embargo puede que haya mucha crueldad detrás de ello. Esto se refleja bien en el personaje de Ikaris, quien no cuestiona para nada los designios de Arishem y es capaz de traicionar a sus amigos por su fe inquebrantable que tiene puesta en el celestial, por mucho dolor que le cause. Otro de los puntos a favor es su tono serio, sin renunciar al humor del que esta vez no tengo quejas. Los momentos cómicos están dosificados, no son absurdos y en ningún momento rompen con los momentos más dramáticos. Por cierto, es curioso cómo en esta película se hacen muchos guiños y chistes al universo DC. De hecho, esta película me ha recordado por momentos a la Liga de la Justicia, con la premisa del grupo de héroes reuniéndose para evitar un desastre y con personajes que parecen los equivalentes a su contraparte en DC, donde el más evidente es Ikaris, muy inspirado en Superman. Y siendo conscientes de esto, ya se hacen las comparaciones y gracias en la propia película, antes de que la gente lo haga y con respeto al material en el que se inspiran. Humor bien insertado, homenajes y guiños sin hacer el ridículo y en sus dosis adecuadas. Así sí, Marvel. Eternals además es bastante independiente, lo que permite que cualquier persona puede verla sin necesidad de haber visto todas las películas que hay del UCM. Marvel Studios es consciente del gran universo que han montado, y sabe crear productos como Eternals que, si bien hay referencias a sucesos y personajes, la película se entiende perfectamente, ya que es una nueva historia. En este caso sí es cierto que puedes ver la película sin necesidad de haber visto nada de Marvel, no como otras ocasiones donde han usado esa premisa y truco comercial para productos que claramente necesitas haber visto películas anteriores como WandaVision. También he leído críticas sobre esto, las cuales no comparto. No todas las películas van a tener que estar referenciando y metiendo personajes de otras sagas. Poco a poco los Eternos irán interactuando en el futuro con otros personajes que ya conocemos, pero para la primera película de estos personajes veo muy acertado que sea autocontenida. Por último, tiene 2 escenas postcréditos que, si no conoces a estos personajes, lo cual es mi caso, pues no dicen mucho y simplemente avanzan ciertas tramas que vendrán más adelante.
En la primera se nos presenta a People Troll y a Eros, quien dice ser un Eterno y hermano de Thanos. En la segunda vemos al personaje de Dane Whitman, quien abre un maletín donde dentro se encuentra una misteriosa espada, y vemos que se intenta convencer de algo que parece ser coger esa espada. Finalmente una voz le pregunta si de verdad está preparado para eso. Bien, aquí nos están adelantando a otro personaje de Marvel que es el Caballero Negro. Lo curioso de esta escena viene de la declaración que ha dado la directora, diciendo que la voz del personaje que suena es la de Blade. Ya se sabe que Blade forma parte de los futuros proyectos de Marvel Studios y será interpretado por Mahershala Ali, y aquí tenemos su primera aparición en el UCM, al menos solo su voz. Obviamente esto es algo que solo sabemos porque lo ha dicho la directora, ya que cuando ves la película, y más doblada, no tienes ni idea en ese momento de quién ha hablado. En definitiva, Eternals es una película muy diferente dentro del UCM, lo cual se agradece, pero no deja de ser una película correcta que podría haber aprovechado mejor el potencial con el que contaban, como los villanos o un argumento mejor elaborado. No es una maravilla, pero para mí tampoco es el desastre que muchos están viendo, además de que está muy por encima de otros productos del UCM. Tal vez el problema es que no deja de ser un capítulo más de este universo, sentando nuevas bases, pero para la historia que manejan sobre entidades cósmicas, destrucciones de planetas y seres celestiales, te deja la sensación de que los Eternos han salvado el día sin más, y es una pena porque esperaba algo más para esta película. Espero que Marvel Studios no cometa el error de, si finalmente Eternals resulta ser un bache en taquilla, volver a la fórmula de siempre para exprimirla, cuando lo que tienen que cuidar más son cuestiones argumentales. Confío en que Marvel Studios sea sabia para aprender de los verdaderos errores que tiene esta película y se sigan arriesgando con nuevas propuestas como Eternals.